Señoras y señores, y queridos compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Aquí estamos para iniciar una vez más una nueva edición de Ciudad Viva. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Chelo? ¿Cómo los trató ese informativo? Muy bien, muy bien. Los veo un 2% más contentos que ayer. No puede ser un 3 tampoco, ¿no? Yo iba a decir capaz que un 3. Un 3 me servía más. Dentro de poco, Sí. Un tres. poco, ¿no? Pero bueno. algunos. Sí. Como pensaba- yo, no, por ejemplo. Yo pensaba lo mismo, yo estoy más cerca del 3 que del 2. Claro, no es para todo el mundo, ¿no? Mirá qué linda forma de decir, decime tu edad sin decirme tu edad. Estoy más cerca del 3 que del 2. Es una buena forma, perfecto. Sí, tal cual, tal cual. Pero Bueno, ¿qué dicen? Un gusto vernos en este espacio, ¿no? Arrancó el año, hoy sí arrancó el año, ¿eh? No, Se yo puede no ver. estoy en desacuerdo con En eso. la calle se puede, No, pero estoy en usted mire el desacuerdo. Bueno, movimiento yo lo que a través quiero de la cámara decirte, de querida Media, Pilar, está que es un tremendo. chascarrillo. Obvio que sí. Es obvio una que broma. Yo cuando me dice que no, mirá que hay gente que trabaja. A mí me vas a decir que hay gente que trabaja antes de que llegue el último ciclista, que laburo 73 horas por día durante sí. carnaval. ¿no? 73. Más o menos. Y 4. Y carnaval Pero- es más largo. Los tiempos de hay carnaval que ir son al Ministerio diferentes. de trabajo si lo hacen laburar Ya no 73. nos han dado bola. Nos dicen ¿No? que no. Que si es carnaval Yo no más de trabajo. 24 por día no trabajo. Bien. Está bien. Muy formal lo uso. No, Bueno, pero hablando en serio, el otro día justamente pensaba en eso, ¿no? En cómo a veces como, a ver, más obviamente que es una broma, un cajarrillo, todo, pero cómo a veces nos ponemos como en la cabeza que empezamos a funcionar después de... te digo más, hasta un referéndum hubo en este país. Antes. O sea que fue un comienzo de año muy intenso. Si será falso, mentiroso y simplemente una broma decir que la vida empieza cuando verdad. llega el último ciclista, que reiteramos fue el señor Juan Castaño, que arribó el domingo, Sí. en el último lugar a 18 de ahí, a la Intendencia de A la Montevideo, que era Intendencia donde estaba la meta. Igual me parece bárbaro que llegue, ¿no? Porque a veces uno dice, qué horrible el último llegar. Bueno, lo importante es que llegó. No abandonó. por Para lo menos. cualquiera No, de los ciclistas, no exacto. abandonó como nuestro crédito, o el crédito del señor Luca Luca Veloz. Pero sin duda alguna, que me es parece un muy triunfo valioso, claro. en una carrera de etapas exigente y llegar. Exacto. Sin duda alguna. No Por eso importa, el cada mérito- uno a Igual su lo que ritmo, debe ¿no? ser la cabecita del último y el anteúltimo que ven ahí cabeza a cabeza peleándola, porque me van a gastar todo el año. O sea, el tipo que está llegando. pero No, justamente parece- Soy el último ciclista. en la gente del ambiente es eso. Una de las cosas que funciona en esas cabecitas es llegar como premio, como el Claro. gran premio es Sí, sí. poder arribar, ¿no? Poder ser uno de los que no se bajó de la bicicleta, de los que no Exacto. abandonó. A veces abandonás porque no tenés más remedio, porque te caíste, porque tuviste algún accidente. Pero bueno, así que Un nada. ejemplo en eso, ¿no? De resistencia. Lo bueno En que ese hace. sentido, nosotros también, digo, los que no andamos en bicicleta profesionalmente, tenemos ese ejemplo a seguir. Hay que llegar. En Totalmente. este caso, a la meta que cada uno se proponga. Pero hay que llegar, lo importante es llegar. Qué lindo mensaje de arranque. Para me arrancar gustó. la mañana. Me Es gustó para verdad, es arrancar, arranca verdad. pum para arriba. Me gusta. Los escuché atentamente que hablaban sobre la conferencia de prensa de la noche del presidente de la República. Sí, efectivamente, una conferencia que, bueno, fue sobre, habrá sido 6:30 de la tarde, 6:30, 7, ya ahora perdí la... y bueno, y el anuncio luego de una reunión que fue temprano en Torre Ejecutiva, con el ministro de Trabajo, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y justamente anunció dentro de las medidas económicas que el Consejo Superior Tripartito va a convocar a 88 mesas de negociación y va a sugerir al sector privado un adelanto del aumento por inflación para que abarcará a 300.000 personas trabajadoras, ¿no? Trabajadores privados. Exacto. Las otras medidas son un aumento de 3% para las jubilaciones y de 2% para funcionarios y funcionarias públicos a partir del mes de julio. Esto es sobre las iniciativas para los sectores más vulnerables. El presidente dijo que habrá otros anuncios por parte de los ministerios de Economía y Desarrollo Social. Si bien fueron bien valoradas estos anuncios, han sido considerados insuficientes. Yo creo que vi también el líder de Cabildo Abierto dijo, bueno, es algo, es decir, se van a empezar a ir a conocer algunas repercusiones. Desde consultado del Instituto Cuesta Duarte, tampoco, no son suficientes, ¿no? Es apenas un paliativo porque además no sabemos de qué manera va a funcionar esto, lo del adelanto a cuenta de, ¿no? Yo escuché, las repercusiones positivas han sido fundamentalmente de los socios políticos Y sí. de la coalición. Yo escuché las repercusiones y leí en algunos casos, en El País, en El Observador fundamentalmente, ahora en la mañana,
algunas repercusiones de parte de economistas, caso de Pablo Rosselli, de Javier de Aedo, de Gabriel Odone, y que todos más o menos coinciden en que no es una buena señal de parte del Poder Ejecutivo, no solo porque no sean suficientes, sino que va contra esa política de control de la inflación. Todo esto, en definitiva, se va a tener que ver. Hoy suponete que si estamos hablando de que hay que esperar al diario del lunes, hoy estaríamos recién a martes de la semana anterior, ¿no? O sea, tiene que pasar toda una buena semana, un buen tiempo, para ver si efectivamente este 2% de aumento para los funcionarios públicos, que capaz que se traduce también en algún porcentaje para los privados después de los consejos de salario, que permite que los salarios terminen por encima de la inflación, que esa es el verdadero motivo de este aumento. Es para tratar de que la inflación no se coma los aumentos salariales y que en definitiva lo que termine de suceder, lo que sí sucede en los 2 últimos años, que es la caída del salario real, ¿no? De hecho, ya algunos dirigentes sindicales dicen que esto ya que no es suficiente en ese sentido, ¿no? De poder, digo, que ya la inflación, digamos, con los salarios ya igual de cualquier manera están quedando rezagados respecto a la inflación. Sí, por eso es como que la inconformidad va por distintos lados. Por un lado, los economistas y por otro lado, de repente, aquellos que están recibiendo estos aumentos, ¿no? Tanto los trabajadores públicos como los jubilados. Y también otra reacción importante del presidente de la Cámara de Industrias, que a la hora de ir a los consejos de salarios a negociar este tipo de aumentos, esta sugerencia, mejor dicho, del Poder Ejecutivo, de aumentar también a los salarios de los privados, ellos dicen, por un lado, Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias, decía que ellos, por un lado, se le pide que se contengan los precios, pero por otro lado ahora se les pide que aumenten los salarios. O sea que están tratando de indexarlos, en definitiva, y que va a ser muy difícil poder contemplar las dos cosas. Contener precios y aumentar salarios. Claro, igual también en la medida que los salarios crezcan un poco, más allá de que no sea suficiente, hace que la gente pueda comprar un poco más, ¿no? Sí, claro. Por eso digo... Esto es como muy... digamos, hay que irlo viendo, como vos decías, porque cómo se desarrolla, además en un contexto regional que está complejo, que está muy regional complejo, y mundial. Pero además, si este aumento se traslada a los precios, genera más inflación. Eso es tan viejo como el mundo, es una regla básica de la economía. Pero hay que ver si se contiene, por otro lado, con los precios, con alguna de las medidas que se han tomado y con las que se tomarán. Pero... Me gusta que se enganchen en esto. A mí, la reflexión que me da, que me deja gusto a poco. Pero bueno, hablando de precios y de alimentos, hay otros asuntos también que tienen que ver... Nunca un aumento fue suficiente. No, jamás. Ningún gobierno, en ninguna época es suficiente. Exactamente. Hay otros asuntos vinculados también a la alimentación, sí, ¿no? Justamente, porque lo hemos estado charlando en programas anteriores. Hoy la Intendencia de Montevideo y Cambadu se van a estar reuniendo para estudiar la posibilidad de que almacenes y pequeñas superficies vendan alimentos de manera fraccionada. La misma medida fue autorizada por la Intendencia de Canelones la semana pasada. Ustedes se acuerdan porque lo comentamos aquí. Y de esto se trata de que los comercios puedan comprar a granel, porque es más barato, y a su vez poder vender de forma fraccionada para que, en definitiva, tratar de bajar un poco los costos de los alimentos y de muchos productos de la canasta básica. Claro, todo el mundo se acordó de las viejas épocas, cuando entrabas a Manzanares, claro, y encontrabas aquellas enormes bolsas abiertas todas y con aquellos cucharones con los que te servían y el papel de atrás, bueno, todas esas cosas que volverían en alguna manera, que tratan de bajar el precio de los alimentos. A mí me llamó la atención, pero era algo que estábamos hablando antes de salir al aire, pero bueno, el propio dirigente de Cambadu, Daniel Fernández, lo reconocía, ¿no? En realidad, en muchos almacenes, sobre todo en el interior... Eso se hace. Se hace. Es decir, fraccionan los productos congelados, fraccionan la yerba. Por supuesto, ¿no? Son los pequeños comercios de barrio, sí, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta otra cosa, que es la cuestión bromatológica. Claro. Exacto. Que en el fraccionamiento, en la manipulación de alimentos, por todo eso es que en muchos casos estaba prohibido.
Y por eso es que la Intendencia se reúne con Cambadu para volver a permitirlo, por lo menos en Bajo algunos ciertas alimentos, condiciones, con ciertas claro. condiciones, Exacto. exactamente. Bueno, Pero- en Canelones esto está ocurriendo por 180 días. Hoy hay reunión, como decían ustedes, de Cambadu con la Intendencia de Montevideo y también se manejaba la posibilidad a nivel Congreso de Intendentes de extender la misma iniciativa a buena parte del territorio nacional. Veremos qué es lo que acontece allí. Bueno, hay otros asuntos y tienen que ver con coyuntura política, por decirlo de alguna manera, porque las autoridades de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora de Río de la Plata van a definir hoy si cesan a Mario Bandera, ex candidato a intendente de Paysandú por el Partido Nacional, que, como ustedes saben, fue condenado por violencia doméstica y porte de armas. La medida fue solicitada por el Frente Amplio. Esto se conoció en el día de ayer y justamente tiene como protagonista a esta persona que, bueno, fue condenado por este hecho, ¿no? Violencia doméstica, porte de armas. Vi una nota que le hicieron por allí, decía, me destrozaron la vida, Sí. Mario Bandera. Claro, tenía que haberlo medido antes también, ¿no? Con lo que hizo, fue amenazar a su expareja y demás. Bueno, así las cosas. El Frente Amplio ahora está pidiendo la destitución al frente de esta comisión administradora. Sí, porque Bandera había renunciado al Partido Nacional, y a su sector, y al sector político al que pertenecía dentro del Partido Nacional, pero no había renunciado a su puesto dentro de la CARP, ¿no? De la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y eso es lo que está solicitando ahora el Frente Amplio. Veremos cómo termina esta cuestión. Cómo se sigue viendo, y es un apunte, ¿no?, sobre esto, no se dimensiona que la violencia doméstica, la violencia de género, no es un tema privado, es un tema que ya es claro que es un delito, que no está bueno hacerlo, ¿no? Que está mal hacerlo. Y me parece buenísimo que se visibilice cuando las personas son públicas, ¿no? Como en este caso de Bandera, que esto no es una cuestión de Bandera, precisamente, no es una cuestión de política partidaria. Ningún sector político está ajeno a que pueda suceder una cuestión de violencia doméstica. Pero está bueno que sea visible. Por supuesto. En todos los casos. Bien. Conocidos o no conocidos. Es Totalmente. verdad. Abrimos una ventana, ¿qué les parece? Me Vamos parece a ver bárbaro, lo cómo lindo que está afuera. Está realmente hermoso y nos vamos directo al Centro de Gestión de Movilidad, donde está y recibimos con los brazos abiertos, que hace tanto tiempo que no la vemos, a Lucía Volvió. Gómez. ¿Cómo anda, Lucía? Buen descanso, ¿cómo le fue? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Por aquí volviendo con la información del tránsito. Bueno, la movilidad ya está totalmente normalizada luego de esta semana de turismo y de este feriado. En primer lugar, comentarles que hubo un siniestro en Avenida Italia y Bolonia. Allí quedó un carril obstruido hacia el centro, así que a quienes circulen por esta zona, extremar la precaución. Además, comentarles que hoy se va a estar ocupando media calzada en Garibaldi, entre 8 de octubre y Cornelio Cantera, por trabajos de saneamiento, como estamos viendo allí en la cámara. Y además hay previstos también otros trabajos en otras zonas de la ciudad. En la zona de Palermo se va a estar trabajando en Emilio Frugoni entre Canelones y Maldonado hasta aproximadamente las 17 horas. Por la zona también del Parque Valle se va a estar trabajando en Gregorio Funes entre Luis Alberto de Herrera y Spickerman hasta las 15. Se va a estar trabajando también en la avenida Belloni entre Helvecia y Camino Teniente Rinaldi por trabajos de saneamiento entre las 9 y las 17 horas. Allí van a estar desviando las líneas de transporte y de manera provisoria se establece una parada en la calle Medina en la esquina con Dunant. Y por último, por la zona de Carrasco se va a estar trabajando en Domingo Basurro entre General French y la calle Lido, esto es hasta aproximadamente la tarde de mañana. Hasta aquí es toda la información por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buena jornada. Muchísimas gracias, Lucía, y un gusto reencontrarnos con esta información que siempre es útil antes de salir de la casa de cada uno, ¿no? Está muy bien. Bueno, antes de salir aprovechamos también para contarles cómo va a estar el pronóstico del tiempo según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Ahí vamos a ver las placas para hoy, 19 de abril. Estaba previsto una mínima de 13. Taroco, contame qué temperatura tenemos ahora. 15 grados, dice Rafael Taroco, y la máxima prevista para hoy es de 25 grados. ¿Cómo está el cielo? El cielo va a estar algo nuboso, con periodos de nuboso, Bien. según dice Muchas Inubet. gracias. Lo bueno es que el cielo está, es como el sol, siempre está.
Bueno, aunque no lo veamos. para el miércoles 20 de abril, también allí, ahí lo ve Fernández, cielo va a estar parcialmente soleado. Cubierto. Ahí está. Mínima de 14, máxima de 26. Y para el jueves 21, mínima de 15, máxima de 23. Muy bien. Lindo pronóstico, ¿eh? Como Sí, estos sí. últimos días vamos a tener una preciosa semana. Hoy es 19 de abril. Ayer estuvimos hablando mucho de la fecha patria, del desembarco de los 33 orientales. Más adelante vamos a estar charlando precisamente de esta fecha tan especial, de los mitos y leyendas que se han tejido alrededor de todo esto. ¿Fueron 33? ¿Fueron menos? ¿Fueron más? Leí por ahí... vamos a estar 34 charlando porque uno con sacaba nuestro- la foto, dice. ¿Cómo? ¿Qué? 34 porque uno sacaba Uno la sacaba foto. la foto. Exacto. Pero no se Me sabe. río con el mismo chiste siempre. Se hicieron muchas listas a propósito de esto. Después vamos a estar charlándolo con nuestro invitado. Y llegaron a aparecer 59 nombres. ¿Ah? Pero no coinciden las listas. Ni siquiera la lista que hizo La Valleja por un lado y Oribe por otro. Una vez que salió victoriosa, que cruzaron bien, digo, deben haber puesto más nombres, ¿no? Mirá, apuntá Sí, que pero estuvo ¿sabés mi por qué? padre, Dice que- apuntá que... No, Es reíte como la porque- reserva de la selección. Reíte, Claro. claro. 59 cruzaban 33. No, pero era para cobrar los premios, ahora que dijiste lo del fútbol. Porque es verdad, las pensiones, para cobrar las pensiones graciables, las pensiones por haber participado de la gesta Heroica. heroica y libertadora, se le pedía a algunas autoridades que hicieran listas. Y por eso dicen por ahí que se anotó más gente, y se anotó gente que no tuvo. Claro. La viveza criolla de No, arranque. para mí es Hermoso. importante, digo, cuando estuvimos planteando el tema, es decir, bueno, ¿cuál es la significación? Porque yo pienso que con 33 que crucen, tampoco se hace... No hacíamos patria No con hacíamos eso. Claro, patria. no alcanzaba. Yo me río, pero en realidad es parte de eso que queremos instruirnos respecto a, bueno, cuál es el significado de esto, ¿no? No, después acá los estaban esperando otros bastante prontos y estos vinieron como a... Bueno, para empezar vinieron hasta con mucho dinero que juntaron de argentinos que no les interesaba para ¿No se nada. mojó en el cruce? ¿Cómo? No se mojó en el cruce. ¿Quién ¿El dinero? El dinero, no dice. importa, porque eran aquellos patacones, imagínate, Pero sobrevivían a cualquier Hoy mojadura. me trae un payaso. No, está muy bien. Pero está los bien. argentinos no les interesaba que los brasileños anduvieran por estos lados. Entonces contribuyeron con mucho dinero, que fue parte con lo que se impulsó esta cruzada libertadora y en definitiva la posterior declaratoria de la independencia, por lo menos del imperio brasileño. La independencia final, como todos sabemos, vino un poco después. Está Bien. muy bien. ¿Una pausa le parece? Me Me parece. parece bárbaro. Yo creo que pase un día que alguien pida una pausa y le digan que no. Y sigamos de largo. Usted tiene unas ganas. ¿Le parece bien una pausa? No, de la ninguna verdad que manera. no, Vamos a seguimos seguir. Bueno, Mañana. vamos igual. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa, director. Pausa, director, pausa, mande nomás. Con muchísimo gusto, a esta hora recibimos a Gerardo Pérez, licenciado en comunicación y además docente de historia. El tema que nos convoca, mi querida Pilar, queridos televidentes, es precisamente el desembarco de los 33. Y por acá tenemos al primero de los orientales que desembarca precisamente para charlar sobre el tema. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos los que están en sus hogares. Y bueno, acá estamos dispuestos a conversar un rato del desembarco de los supuestos 33 orientales. Ya marcó, ¿no? Supuesto, ahí ya. empezamos. Porque justamente, mirá qué fondo que tenemos. Mirá qué fondo que tenemos, espectacular. Puede decir que sumamos 33, 34, 35. Que 36. no solamente los supuestos 33, sino que que es el cuadro de Blanes, no fue el primero que se pintó. Es verdad, hay un cuadro anterior a este de Blanes, pero bueno, el de Blanes marca toda una etapa. Además está en un momento clave de construcción de identidad nacional, ¿no? Entonces, básicamente es el que tienen, además, la mayoría de los uruguayos en mente. Cuando pensamos en el desembarco de los 33 orientales, la mayoría piensa en esto. Es difícil que piensen en otra cosa, es difícil que piensen en la calle Agraciada, en la calle 19 de abril.
piensan en Blanes y en el cuadro. Algunos no saben que fue Blanes, pero piensan en el cuadro, no piensan en esta imagen, básicamente, que es lo que les viene a la mente cuando recuerdan la fecha. Un cuadro que se pintó como 20 años antes o algo así, por parte de una mujer, además. Sí, sí, es verdad. Creo que aproximadamente 30 años antes se pinta ese cuadro. Este se pinta en 1875, si no estoy mal, por Blanes, que viajó hasta el lugar, fue hasta la playa de la Graciada, incluso trajo arena de la playa para después vender, para de alguna forma financiar esta obra que llevó adelante. Josefa Palacios. Josefa Palacios Le fue decían Pepita y fue la autora de la primer pintura de los 33 orientales. Eso fue en 1854 y la de Blanes es de 1878. O sea que hasta ahí hay cosas que es maravilloso, como hay un montón de historias, de mitos, de leyendas. Y no sé, ¿no eran 33, Gerardo? Y bueno, claramente no eran 33, ¿no? La mayoría sabe que el número 33 está relacionado a la masonería, es el grado más alto de la masonería. La mayoría de los integrantes de este grupo de personas, que no eran orientales todos tampoco. Hay una investigación que realizó Barrios Pintos allá por el año 1975, cuando se cumplían 150 años de esta fecha, en la cual él marca que eran aproximadamente, según la investigación que hace Barrios Pintos, 40 los integrantes, eran 21 orientales, 4 paraguayos, 3 argentinos, 2 africanos, y hay 10 que no está claro cuál era su procedencia, ¿no? Pero también hay otras cifras, porque en el momento en cuando hay que pagarle una pensión, ¿no? Se decide pagarle una pensión, empiezan a aparecer diferentes listas. La primera la hace La Valleja en 1828, la segunda la hace Oribe, en donde ya hay modificaciones de nombres, y a partir de ahí aparecen algo así como 16 listas en donde se establecen 59 personas que estarían ocupando estos lugares que nosotros llamamos como 33, ¿no? Pero en realidad hay diferentes versiones. También relacionado con esto de la pensión, ¿no? Ahora fíjate que La Valleja y Oribe, que estaban ahí, sí, claro, obviamente, los dos, no se pusieron de acuerdo en las listas. Sí, sí. Sí, hay nombres diferentes. Incluso después hay un nombre, que ahora no recuerdo específicamente cuál es, que aparece cuando sale la primera lista. Esta persona aparece y dice, miren que yo estaba dentro de los 33, y lo reconocen como uno de los 33 y lo agregan después. Es decir, que hay omisiones, hay olvidos, hay diferentes interpretaciones, incluso diferentes versiones de cuál es el momento que llegaron ese 19 de abril a la playa de la Graciada. Algunas versiones hablan de que fue en las primeras horas de la mañana, otras versiones hablan de que fue en las últimas noches, en la última parte del día. Entonces hay muchas versiones encontradas de aquella época. Gerardo, a mí me gustaría preguntarte en qué contexto, capaz que es la parte como aburrida, ¿no? Pero digo, ¿en qué contexto se da este cruce? Pensando en que a veces, es lo que hablábamos ayer, mucha gente no se acuerda de lo que pasó y sobre todo de la significación que tiene esto para, si es que tiene, ¿no? Más sí, allá de la historiografía oficial para Uruguay. Bien. Para los que nos gusta la historia, es una parte divertida esta, la de contar el contexto. Estamos en un contexto revolucionario, ¿no? Para hacer una pequeña línea de tiempo y no ocupar demasiado tiempo, pero tenemos que recordar que éramos colonia de España, que en 1811 comienza la Revolución Artiguista, que Artigas, o el ciclo de la Revolución Artiguista, termina en 1820. Antes, en 1816, habían invadido los portugueses. Y es en ese contexto de un primer momento de revolución derrotado, en el que los portugueses primero y después los brasileños están instalados en lo que se conoció como la Cisplatina, ¿sí? Entonces, este momento del desembarco de los 33 orientales es como el reinicio de la revolución, pero sin Artigas. Claro, Artigas ya estaba en Paraguay. Ya estaba en Paraguay. Es decir, es como una segunda etapa de la revolución sin los postulados artiguistas, ¿no? Ya en otro escenario en donde no estaba claro que la definición iba a ser la de independencia del Uruguay. Era un escenario de múltiples opciones, en donde en ese momento una de las posibilidades, pero quizás la más remota, era la independencia absoluta de un Estado.
Por eso mismo, esto se produce 19 de abril de 1825. 25 de agosto del mismo año se establece la Ley de Independencia de la mano con la Ley de Unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, es una discusión que está presente hasta el día de hoy, que muchos dicen, bueno, sí, es la fecha de independencia esa, la tomamos como la fecha de independencia, la del 25 de agosto, y muchos dicen, no, porque vos declarás la independencia, pero inmediatamente te unís a las Provincias Unidas, que es quien apoya, porque este proyecto de los 33 orientales nace desde Buenos Aires y tiene intereses económicos detrás también, saladeristas que querían, el primer objetivo era correr a los brasileños, sacarlos en este momento de juego para poder llevar adelante también negocios. Obviamente que hay intereses políticos también, está todo mezclado en este momento histórico, ¿no? Es interesante también contar qué pasa inmediatamente después, ¿no? Cuando desembarcan, la Valleja, liderados por la Valleja de Oribe, uno de los primeros que se adhiere a la Cruzada Libertadora es Rivera, que hasta ese momento estaba con los brasileños. Sí, exactamente. Y es otra de las discusiones históricas y políticas, porque, a ver, en historia hay muchas discusiones que son políticas, ¿no? Y que se van dejando a veces de lado. Pero hay versiones que dicen, bueno, se habla del abrazo del Monzón, cuando La Valleja y Rivera deciden apoyar la causa libertadora. La Valleja en sus escritos deja establecido que él tomó a Rivera y de alguna forma no le quedó salida a Rivera que sumarse a este proyecto. Son miradas que hay respecto a la historia. Después que se produce esto, sí, cada vez más orientales se van a sumar en esta lucha contra los brasileños que finalmente van a lograr expulsarlos con la ayuda de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en definitiva, la historia cuenta, parecería que es verdad, porque a esta altura uno no se anima a afirmar del todo la verdadera independencia del Uruguay, ya no como provincia de nadie, llegaría en 1828 o en 1830 con la Constitución. Sí, en general los uruguayos tenemos o sentimos una fascinación por encontrar una fecha. Parece que queremos tener una fecha de independencia, puede ser entendible, pero en realidad hay que mirarlo como un proceso. Es un proceso de independencia, no se logra ni el 1828 ni el 1820, se logra como consecuencia de un proceso en el cual se van subiendo escalones hacia un lugar que, reitero, no era que teníamos predestinado ir hacia la independencia de Uruguay como país, no, sino que en un marco de opciones diferentes el escenario político va llevando de una forma u otra hacia ese lugar. Si vos me decís, a ver, pero jugate, decime una fecha bueno, es quizás para todos la que menos nos gusta, porque es la más incómoda, la de 1828, porque no hay delegados orientales y están decidiendo sobre nuestro futuro, pero seguramente esa sea la más indicada para decir, bueno, a partir de acá sí seriamente nos vamos a convertir en un Estado independiente. Por algo con el tiempo después se establece o se desea establecer la del 18 de julio de 1830, cuando se jura la Constitución como el momento ese en el cual sí nos sentimos plenamente independientes. Lo que pasa es que desde el hoy muchas veces tenemos la sensación, la tendencia a desear sentir que siempre estuvo predestinada a nuestra independencia. Bueno, no siempre fue así, ¿no? Bien, a mí me gustaría, ya que estamos rodeándonos con el cuadro, ¿no? Y vuelvo a lo que pasó en ese 19 de abril. ¿Fue suficiente este impulso? Es decir, visto a la distancia, digo, sí, ¿no? Pero ¿quiénes estaban esperando del otro lado? Digo, tenemos poco tiempo, pero porque son pocos los que cruzaron, ¿quiénes estaban y cómo se dio esa vuelta? Sí, y fue esta una situación bien compleja y difícil de lograr, ¿no? Porque tenían planificado llegar el 12, estaríamos festejando el 12 de abril y no el 19, por problemas climáticos no lo pudieron conseguir, salieron en 2 chalanas desde San Isidro en diferentes momentos y finalmente por este tema de los problemas climáticos es que llegan el 19, los estaba esperando de este lado de la banda oriental, una persona que fue descubierta por los brasileños y se tuvo que ir y le dejó encomendado a otra persona que del otro lado del río había orientales esperando para cruzar, se comunicaron a través de señales de humo para
decirles, transmitirles que no había brasileños, que estaba despejado y que podían cruzar, fue toda una peripecia, ¿no? Fue todo muy hazañoso desde ese punto de vista, muy dificultoso aquella cruzada. Tomás Gómez los esperaba con una caballada el 12 de abril, pero al final, como no pudieron desembarcar, tuvo que huir y dejar los caballos ahí. Hay un montón de historias alrededor del desembarco de los 33. ¿Dónde desembarcaron? ¿En la playa de la Agraciada o en la playa de la Graciada? Graciada de grasa. Ese pabellón, si abrimos el plano un poquito, vamos a ver el pabellón famoso, que en este caso lo está sosteniendo Juan Antonio Lavalleja. Hay una historia impresionante detrás, hasta lo de los últimos tiempos. ¿Dónde habrá terminado el pabellón de los 33? ¿Dónde estará? Y bueno, de la manera que se creó. Este pabellón de los 33 es el pabellón de la provincia oriental con la leyenda Libertad o Muerte. Bueno, no sé, un montón de historias. Hay mucho, alrededor, ¿no? de este desembarco. Respecto del nombre que tú decías de Agraciada, en realidad que tiene dos derivaciones. La de Graciada, o también hablan de que había una joven en los pagos muy linda y que por eso se podía también decir la playa que de viene también que era agraciada desde el punto de vista estético, y también de ahí puede derivar el nombre. Y se puede hablar del feriado, porque no fue de los primeros feriados, del 19 de abril de nuestro país, se va a establecer recién en la Constitución del 19, se puede hablar de cuántos homenajes hay en Montevideo respecto a este 19 de abril, a este desembarco, a la calle 33 Orientales, que algunos consideran que esa calle solo en la Ciudad Vieja es muy poquito para lo que ellos lograron. Hay miles de debates en torno a esta fecha, ¿no? Bien, Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora se tiene que ir a dar clase. Rápidamente. Apasionante. Voy y los aburro un rato allá a ellos ahora. ¿Les avisaste que estabas al aire y después ibas corriendo? No aviso a nadie, Gerardo, ¿cómo que se llama el libro de los barrios? Un barrio, mil historias. Un barrio, mil historias. Súper recomendable. Gracias. Que está divino para conocer la historia precisamente de los barrios de Montevideo. Ahí se van a encontrar también con un montón de sorpresas y de historias preciosas de los barrios montevideanos. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos al contacto de nuestro compañero Luca Veloz. Luca, con Elecciones Mediante, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pilar? Un saludo también para Marcelo, con el que no hablamos temprano. Bueno, se podría decir que este móvil en este día deberían tener patillas largas uno para hacerlo, pero estamos con historia también, porque estamos con las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. 1929 es una fecha clave y es la lista unitaria para los 120.000 estudiantes universitarios que están llamados a estas elecciones internas. Agradecemos a Andrés Fernández. Él es integrante del Centro de Estudiantes de Humanidades, es candidato a federal por la mesa de la FEU, una parte de las elecciones, ya vamos a estar hablando, y también es integrante del Consejo Directivo Central por los estudiantes del CDC. Bueno, ¿cómo son estas elecciones? ¿Cómo se viven? Bien, es un momento especial, volvemos de una pandemia de 2 años casi, que a muchos centros y asociaciones de estudiantes los debilitó en su militancia por la falta de estudiantes en los diferentes servicios y facultades. Venimos además de una etapa de movilización muy importante en los últimos años igualmente, a pesar de todas las dificultades, y estamos nuevamente renovando las conducciones de la Federación democráticamente en esta semana que arranca y la próxima, es decir, desde hoy 19 de abril al 29. Y es verdad, además, el 26 de abril la Federación va a cumplir 93 años, fue fundada en 1929 y muchos centros, asociaciones de estudiantes y agrupaciones estudiantiles, la gran mayoría, hemos presentado una lista unitaria que se presenta a la mesa ejecutiva de la FEU, que es como su conducción nacional, que es votada por todos los estudiantes universitarios del país, de la Universidad de la República, y es un gran esfuerzo por el fortalecimiento de la Federación, por luchar por los derechos estudiantiles, por defender las conquistas democráticas de nuestra ley orgánica que tenemos hoy en día, que está siendo atacada de diferentes sectores, y creemos que es una apuesta a recuperar además la participación de muchos estudiantes en sus servicios y de muchos centros y asociaciones de estudiantes para que, además de renovar democráticamente sus delegaciones, puedan seguir participando en la FEU. ¿Cuál es la participación de los estudiantes? Es bueno remarcarlo esto del cogobierno. ¿Por qué la FEU trabaja en el cogobierno? Bueno, es una preocupación que tenemos histórica.
desde su fundación para conquistar la autonomía y el gobierno de la Universidad de la República y que se mantiene hoy en día, 93 años después, porque creemos que la universidad es una construcción colectiva entre docentes, egresados, estudiantes, que discuten y resuelven los problemas que se generan y además el entorno que la rodea, la sociedad y la situación de nuestra sociedad. Es muy importante poder discutir eso, tener las herramientas y los espacios para hacerlo y en la Federación se ha desarrollado esas discusiones con mucha riqueza por diferentes generaciones de militantes, una historia de la que nos sentimos muy parte y que encontramos día a día formas de canalizar discusiones acerca del bienestar universitario, por ejemplo, en una etapa actual con una carestía importante para las familias de los estudiantes. Creemos que es un lugar al cual fortalecer, por todo el tema de becas de alimentación, de transporte, alojamiento y económicas. Son también muy importantes los espacios para poder discutir la renovación académica en las facultades, así como los problemas de acceso a la educación. En tiempos de crisis económica, en aquella del 2002, porque es la que nos recordamos más, la universidad salió a la calle a trabajar, la FEU tuvo un papel preponderante también. ¿Cómo están trabajando de cara a lo que fue la pandemia y también esta crisis económica? Bueno, justamente venimos de una etapa de mucha movilización hasta lo que fue el referéndum del 27 de marzo. Nos abocamos ahora a renovar la FEU, a renovar sus autoridades, sus delegaciones al federal y estamos hoy en día incluso discutiendo ya temas de organización de la federación, de cómo fortalecernos y organizar todo lo que es incluso el interior del país, que también ya se había incorporado a la federación, pero con todas estas situaciones veníamos un poco medio lentos ahí, pero también para incorporar a la discusión y a las movilizaciones a miles de compañeros que estudian en las sedes universitarias del interior del país. Ha crecido mucho en el interior de la universidad. Sí. ¿Y cómo se ha dado esto en la organización? Bueno, yo creo que ahí varía mucho de zona a zona de los centros universitarios y también de los diferentes servicios que trabajan en esas sedes. Hay algunos estudiantes que se nuclean por centro regional, muchos por carrera adscripta, por ejemplo, a algunas facultades. Es bastante diverso y esa diversidad hay que incorporarla en forma unitaria. Tú hablabas recién de la crisis económica, cómo inciden los estudiantes. Las becas son uno de los puntos claves allí. Ustedes reclamaban más becas. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, Bienestar Universitario, el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario es una pata muy importante de la UDELAR. Nosotros tenemos una delegación, incluso en la Comisión Directiva de Bienestar, que trabaja, para empezar, por una gestión adecuada de las becas, por una reforma que se está discutiendo hoy en día, desde hace un año y pico ya, de bienestar. Creemos que es muy importante atender eso, no solamente exigir más recursos, ¿verdad?, para poder otorgar más becas. La cantidad de becas solicitadas con respecto a las que finalmente se pueden otorgar es una relación muy dispar, es tremendo, y hay muchas compañeras y compañeros que anualmente solicitan encontrar la forma de poder seguir estudiando, de poder venir a Montevideo en las carreras que se dictan en Montevideo, pero también al interior, a las sedes del interior que necesitan recursos para poder llegar, para poder mantenerse, la alimentación, que hoy en día, como decíamos, con la carestía es muy importante atenderlo. Y sí, también los temas de gestión que se atienden cotidianamente, que seguimos trabajando para poder, por ejemplo, bajar las demoras en el otorgamiento, de las becas y discutir problemas que nos afectan a todos y especialmente a las poblaciones más postergadas del país. En parte de esto está el presupuesto. ¿Cuánto incide el presupuesto? ¿Cuánto ha crecido y cuánto se aspira? Bueno, el presupuesto es definitorio. En eso no hay ningún tipo de dudas. Lo que también define es nuestra motivación, nuestra organización y la forma en la que nos comprometemos para dar la lucha, para movilizarnos de cara a disputar ante el Parlamento, el Gobierno, quien sea, formas de lograr un aumento presupuestal que creemos que en esto de las becas y en el desarrollo de las carreras en todo el país es fundamental. Es fundamental para seguir atendiendo la masividad sin bajar la calidad de la enseñanza. Es una preocupación que trasciende la FEU, creemos que es de todos los órdenes y de todos los integrantes del Demos Universitario.
y también atender el bienestar universitario, acceder a la universidad, no solamente es poder anotarse, es poder mantenerse en contextos familiares y económicos muy diversos y a veces muy difíciles. ¿Cómo es la mecánica del voto ya en el cierre de esta conversación? ¿Cómo se va a los centros? ¿Cómo se vota? Bueno, cada facultad, cada centro de estudiantes o asociación define los días que en estas 2 semanas se desarrollarán las elecciones en ese servicio. Por ejemplo, ahora esta semana tenemos veterinaria, hoy y mañana, humanidades, mañana miércoles y pasado jueves, y la semana que viene se concentran la mayor cantidad de elecciones, el resto de las facultades y en muchos centros universitarios regionales del resto del país. Agradecemos a Andrés Fernández, compañeros, y nos quedamos aquí trabajando para el informe del mediodía y el central. Bien. Muchísimas gracias, Luca. Muchísimas gracias. Luca Veloz, directamente desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, esa institución, bueno, histórica, ¿no?, de nuestro país, y que tiene un proceso electoral bastante extendido, largo, ¿no? Sí, 10 días, 19 al 29 de abril, como veíamos. Y a mí cada vez que se habla de este tipo de cosas, y sobre todo de las luchas estudiantiles, me vienen a la cabeza 2 canciones. Una es Me gustan los estudiantes, la canción de Mercedes Sosa, y la otra es Corazón de estudiante de Milton Nascimento. Son 2 canciones que además en la militancia estudiantil, mía particularmente, me acompañaron muchísimo como a tantos estudiantes. Linda época, ¿no? La de estudiar. A mí me gustó. Y además a mí coincidió la militancia estudiantil, la mía, insisto, no la tuya, Pilar, que tenés muchísimos años menos que yo, la militancia estudiantil con la salida de la dictadura, ¿no? O con los últimos años de dictadura. Entonces fue una etapa muy fermental, más allá de que estuviéramos en dictadura, pero eran las postrimerías y uno se sentía protagonista, ¿no? Protagonista desde un lugarcito, empujando, como aquella caricatura que hacía en la revista El Dedo, empujando para sacarnos de encima la dictadura. Sin duda alguna que eran momentos también muy lindos de mucha fraternidad. Con todo el resto de los compañeros, independientemente además de los partidos políticos que perteneciera a cada uno. Sí, porque además se vivía como una energía, digo, yo empecé la universidad luego, era ya finalizada la dictadura, ¿no? Pero era participar de asambleas y ver a los distintos partidos o representantes de distintos partidos era también como emocionante y era una fiesta, ¿no? Y para mí eso es lo más rico que también que podemos disfrutar, ¿no? La discrepancia y bueno, poder resolverla o no, pero digo, es parte de la vida, ¿no? Sin duda alguna. Y ahí suena Milton Nascimento. Nos vamos, ¿qué le parece? Mientras escuchamos con esta canción. Desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Seguimos en Ciudad Viva y vamos a seguir de alguna manera hablando de temas de la educación, como veníamos de la pausa anterior, porque nos visita Bruno Ramos, que bueno, es estudiante de ingeniería, un crack Bruno que ha hecho de todo un poco ya a su corta edad, 18 años, entre otras cosas, en los últimos tiempos ha diseñado una aplicación que se llama Matemática 1, que está destinada, entre otras cosas, para bueno, alumnos de tercero y cuarto, que allí es donde se complica el tema matemática. Bruno, bienvenido. Así es, bueno, muchísimas gracias por el lugar. Y sí, la aplicación se llama Matemática 1 y es una aplicación de matemática específicamente para alumnos de tercer y cuarto año de liceo. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros cuando estamos en primer y segundo año de liceo, incluso en la escuela, nosotros venimos de una matemática muy básica, de restas, sumas, divisiones, cosas muy sencillas que son básicas, que hay que saberlas, pero son muy básicas. Y en tercer y cuarto nosotros empezamos a ver otro tipo de matemática, la cual es un poco más compleja. Empezamos a ver ecuaciones, polinomios, ni me diga las incógnitas. Ecuaciones, yo ya ni me acuerdo cómo se hace. Bueno, entonces, bueno, la idea era para que el chiquilín, además de la clase que tenga con el profesor, que tenga su fundamento en la aplicación. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. La matemática de tercer y cuarto año es la base de toda la matemática que viene para después. Claro. Si nosotros no tenemos esa base fija, si nosotros no tenemos una buena base,
Después, la matemática de quinto se nos complica, la de sexto se nos complica, llegás a la facultad y capaz que las bases no las tenés claras y también se te vuelve a complicar. Si no tenés la base, después es un suplicio. Exactamente. Ahí está. Entonces la idea es tener una buena base firme donde el chiquilín se pueda parar y de ahí crecer en la matemática. Ahí está. Bueno, tu idea entonces era apuntar a la base de la matemática. En este Claro. caso. ¿Cómo surge esto? Bueno, a mí el año pasado, producto de Jaigo Organizado, que fue otra aplicación que realicé, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo me ofrecieron una beca. Y para dicha beca yo necesitaba hacer una prueba de ingreso, la cual, bueno, era una prueba de matemática. Básicamente era toda de matemática, eran 10 ejercicios de matemática y 2 de física. Yo recuerdo que la prueba esa de matemática, si bien era prueba genérica, de matemática genérica, habían cosas que no me acordaba, porque no las había dado o porque los conocimientos ya los tenía más viejos, no los tenía tan claros. Entonces yo ahí tuve que recurrir a internet, tuve que recurrir a un profesor particular y en realidad fue terminando siendo un trabajo más de investigación de la matemática que de realmente aprendizaje y refrescándose el conocimiento, más que nada. Entraste por el otro lado, digamos. Claro, entonces dije, bueno, ¿por qué no hago una enciclopedia de matemática para chiquilines de tercer y cuarto año en donde yo englobe todo el conocimiento hacia el estudiante, además de la opinión del profesor, o sea, del tema que da el profesor, tiene su fundamento verificado en el celular, en el bolsillo. Ahí está. ¿Y cómo se dio concretamente, bueno, más allá de hacer el camino más largo, digamos, cómo se dio esto de crear la aplicación en sí? ¿Hablaste con docentes? ¿Qué te motivó? Bueno, a mí la matemática siempre me gustó, fue algo que siempre tuvo su dificultad, obviamente como toda la materia, pero siempre me gustó. Entonces, bueno, yo venía del gusto de crear aplicaciones y quería hacer una nueva, algo que ayudara a las demás personas y necesitaba, bueno, una idea. Entonces, las situaciones límites que yo las llamo así, que sucedieron, hizo que, bueno, yo pueda hacer la aplicación y, bueno, ahí tuve que aprender un lenguaje de programación diferente al que había hecho la aplicación anteriormente. Y entonces lo que pude hacer es hacer la aplicación tanto para Android como para dispositivos iPhone, que era el principal objetivo esta vez. Así que está disponible en esas, ahí estamos viendo imágenes también, está disponible en esas dos plataformas, iOS y también Android. Está bueno además porque en estos tiempos que todos estamos todo el tiempo con el celular en la mano, capaz que era una de esas, aprovecha, además de redes sociales, entrarle a Matemática 1. Esa era la idea. Como nosotros estamos siempre con el celular y hay algo, es una realidad, por lo menos fue otra cosa de la que se influyó para hacer la aplicación, en mi caso, es que en el liceo donde yo estudié, si bien los profesores nos recomendaban libros, no trabajamos nunca con un libro. Nunca trabajamos con un material teórico. El profesor se paraba, decía, bueno, esto lo pueden encontrar en tal libro, o el libro de la materia es tal y cual, pero en realidad lo que hacía el profesor se sentaba o se paraba enfrente de todos y nos escribía en el pizarrón. Entonces, bueno, entrándole un poco a la parte teórica de los libros, que es muy rica, es muy interesante, y haciéndolo un poco más con el lenguaje más sencillo, con un lenguaje más llano, para que todos los chiquilines aprendan, incluso de los que están en tercer y cuarto. Bueno, fue así también como Matemática 1 fue surgiendo de a poquito. Es que hablando claro se entiende la gente, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Esta aplicación es gratuita, no tiene publicidad. ¿Qué me encuentro yo cuando descargo la app? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué hay allí para...? Bueno, como bien dijiste, es gratis, está disponible para todos y algo más que me gustaría aclarar es que la aplicación es muy livianita. No te ocupa espacio. No puedo usarla porque tengo no sé cuántas fotos, música. No, eso no va. No va, es liviana. Exactamente, esa era la idea, que fuera liviana para llegarle a toda la gama de dispositivos que hay. Desde los más últimos con mayor espacio hasta los más económicos, más viejos, que también tienen poquito espacio, pero también es accesible para ellos. Ahí está. Bueno, una vez que se descarga la aplicación, lo primero que aparece por única vez es un inicio de sesión, como cualquier otro, con un correo y con una contraseña. Y a partir de ahí el chiquilín, bueno, tiene toda la gama de los temas separados en distintas categorías, en distintos temas, por así decirlo. Está primero álgebra, después geometría, luego estadística. Y dentro de cada tema, gran tema, están temas más pequeños y adentro de esos temas pequeños más temas. Está, por ejemplo, dentro de álgebra... Es como una mamusca de... Exactamente, era la idea. Está dentro de álgebra, por ejemplo, está polinomios y dentro de polinomios está polinomio de primer grado, polinomio de segundo grado. Los polinomios. No, lo que yo sufrí, mis profes de matemática tercero, sí, hay muchos. Se deben acordar de mí todavía. Pero que me gustaban, pero eran complicados, ¿no? ¿Le tenemos miedo a la matemática? Yo creo que hay una predisposición
inicial de todos a pensar que la matemática es difícil, que es algo que no se puede llevar adelante porque la matemática está como ese cuco de que es difícil. Yo creo que practicando, sentándose, entendiendo lo que se está haciendo, razonando las cosas, se puede llegar a entender la matemática y muy bien. Esa también fue la idea de crear la aplicación, que el chiquilín entendiera lo que está haciendo y no de memoria, que eso es un error que muchos cometemos. Porque de memoria en realidad vos lo dejaste de practicar y ya no te le acordaste. Incluso si vos lo memorizás, no estás haciendo matemática, estás haciendo un ejercicio de memorizar y repetir los pasos. Claro. Entonces, bueno, la idea era que el chiquilín razone lo que está haciendo para que después... Hay que tener algo en cuenta, las carreras del mañana, las carreras del futuro, todas incluyen matemática en algún u otro momento. Las carreras de tecnología, las carreras de ingeniería, todos tienen matemática. Y esta, nosotros si tenemos una buena base del liceo, puede definir incluso lo que vayamos a estudiar más adelante, producto de si entendimos o no la matemática en el liceo. Claro. Porque muchos chiquilines están en ese dilema. Es razonar, entender y aplicar. Razonar, entender y aplicar, exactamente. Lo puedes usar. Ahí está. Bruno, aparte, en definitiva, la matemática está para todo, más allá de lo laboral, está en la vida. Claro. ¿No? Sí. En absolutamente todo. Sí. Ahí Así está. es. Bueno, te quería... Vos recién mencionabas lo de High Organizado. ¿Fue otra iniciativa que también realizaste vos? Sí, la aplicación de High Organizado es una agenda digital para estudiantes en donde pueden poner sus horarios de clase, pueden poner sus notas, sus recordatorios. Ajá. Y esto surge en el marco de la Feria Departamentales de Ciencias, de Cultura Científica, es una rama del ministerio que organiza estas ferias. A mí siempre me gustaron, siempre fui muy fanático de llevar algo más adelante, de tener un poquito de ir un poquito más allá, por así decirlo. Y veníamos participando varios años, todos los años básicamente. Y bueno, en este último año, el año pasado, me decidí tirar solo en algo que yo quería hacer, que era una aplicación. Quise dar el mazazo ahí, a ver si podía ganar, porque nunca había ganado. Sí. Entonces mi idea era ganar. Bueno, entonces ahí hice la aplicación, la terminé a tiempo, más o menos para agosto ya la tenía pronta. Y de ahí, bueno, en realidad yo solo quería presentar la Feria de Ciencias y ya está. Pero después, bueno, resulta que le gustó a los medios y ahí se fue un poquito más extendiéndose. Y ahí te abrió varios caminos. Y me abrió un montón de caminos y un montón de puertas también. Porque, bueno, gracias a la aplicación, ahora estoy estudiando en la Universidad de Montevideo. Tuve contactos cercanos, estrechos con la Embajada de Estados Unidos también. Que me permitieron participar en algunos talleres y conocer a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Nada más y nada menos. Sí, acá en realidad no es cuchara, ni pincha ni corta, pero allá es un súper mandatario. Claro, la mujer que tiene mucha influencia. Pero bueno, después de ese camino en High Organizado dije, bueno, no me puedo dormir en los laureles, no me quiero dormir en los laureles. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer otra. Y ahí comenzó todo el camino de Matemática 1. Bueno, yo te quiero felicitar, un pibe de 18 años, ¿no? O sea, tenés toda una vida por delante para seguir desarrollando todo esto. Así que nada, felicitaciones. Me quedan 30 segundos, pero además estuviste dando charlas TED. Sí, producto Vos sos de Libertad de San José. Sí, hiciste una charla TED ahí parado frente al público. Así es. Inspirando gente. Contame eso brevemente. Bueno, producto también de la aplicación, me contactaron de TEDx San José de Mayo y pude dar una charla TED sobre educación en el Teatro Mació. La charla se llama Viviendo la Educación Cuadrada y está en el canal de TED. La pueden buscar en YouTube. La pueden buscar en YouTube. Viviendo la Educación Cuadrada. Así es. Ahí está. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, increíble. ¿Sí? La verdad que ahí sentí el verdadero nervio de hablar en público, pero fue algo muy gratificante, muy lindo. Bueno, que sea la primera de muchas, Bruno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ya lo saben, Matemática 1 está disponible en todas las plataformas para descargarlo y para entender, razonar y aplicar la matemática, que no hay que tenerle miedo, como nos decía Bruno. Lo dejamos por acá y nosotros nos vamos al móvil porque allí está Eduardo Delgado. No sé cómo anda de números Eduardo Delgado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Josema, un gusto saludarte. De números, bueno, digamos que estamos deseando que llegue el fin de mes, señor Josema Caraballo. Pero le cuento porque ando por aquí. Un tema delicado que preocupa mucho, tanto a los funcionarios de ACE como también a las autoridades y, por supuesto, a los usuarios de la salud pública, que es el tema de los medicamentos. Hay preocupación porque hay varias señales de que faltan medicamentos a nivel de ACE. Para hablar un poco de esta situación, vamos a conversar justamente con uno de los
sectores que es parte de todo este sistema, que es la Asociación de Química y Farmacéutica del Uruguay. Justamente, bueno, son parte de los implicados en esta situación, que como decíamos genera preocupación también a los usuarios. En ese sentido ha habido varias manifestaciones en los últimos días. Estamos con Pablo Mujica. Pablo, conocer desde la gremial, bueno, justamente cómo observan esta situación. ¿Hay realmente falta de medicamentos a nivel de la salud pública o no? Bueno, ante todo, buenos días. Nosotros entendemos que sí, que hay una falta de medicamentos. Esto tiene varias puntas. No es un tema que haya empezado a sucederse ahora, ya viene de hace tiempo atrás. Nosotros emitimos un comunicado hace unos días y pedimos una reunión con el doctor Leonardo Cipriani para conversar del tema y generar los aportes que podemos dar como institución, como grupo de trabajo. Los químicos farmacéuticos trabajamos en el medicamento, somos el profesional especializado en el medicamento desde su génesis, la fabricación, distribución y posterior farmacovigilancia. Tenemos mucho expertise en el colectivo nuestro, hay mucha gente que viene trabajando hace muchos años, tanto en ACE como en otras instituciones, y queremos aportar soluciones, queremos aportar ideas creativas para mejorar los problemas que el doctor Leonardo Cipriani dice que existen en ACE. Y justamente en cuanto a inversión, ¿ha habido cambios en inversión en medicamentos en ACE en los últimos años? Bueno, en los últimos años ha habido un tema bastante complejo con eso. La compra de medicamentos, que según dice Cipriani, que no se hace bien, nosotros no tenemos certeza de que fuese así, porque en realidad no hay datos claros en la aseveración que él nos da. En realidad nos gustaría saber más del tema, nos gustaría que nos diera casos específicos, datos sobre eso. Se está comprando medicamentos con una licitación del año 2017, en los cuales se había hecho una proyección de consumo de medicamentos que cubría un cierto tiempo. Ese tiempo está vencido. Entonces, los proveedores de medicamentos, los laboratorios, entregan o bien por extensiones que están previstas dentro de esa licitación o por sistema de compra directa. El presupuesto que se asignó de medicamentos se mantiene, han habido algunos ajustes, no han sido suficientes, pero es cierto que han habido algunos ajustes. Lo que pasa es que cuando vos compras por licitación obtenés un precio que cuando vas a hacer una compra por compra directa no lo tenés. Vos al comprar en fracciones más chicas el precio de venta unitario es más grande. Entonces vos tenés menos capacidad de compra de medicamentos. ¿Soy claro con esto? Perfectamente. Y Pablo, por eso a mí me parece que inciden dos temas, ¿no? Por un lado, el aumento de los medicamentos, pero también por otro, el aumento de los usuarios de ACE, que bueno, se dio notoriamente por la situación de pandemia. Bueno, sí, la pandemia generó un incremento. Si bien nosotros no tenemos datos concretos, yo no te puedo decir, hubo un aumento de un N% de usuarios de ACE. Sí hay algunos sectores, algunas unidades ejecutoras de ACE que han manifestado un aumento en sus usuarios. Si no me equivoco, ustedes ya en septiembre habían manifestado preocupación, ¿no? Justamente por el aumento del precio de los medicamentos. ¿Durante estos meses han tenido algún tipo de respuesta de las autoridades de ACE? Bueno, sí, nosotros en septiembre tuvimos un llamado al doctor Cipriani, tuvimos una entrevista sobre octubre, más o menos del año pasado, con él, y él nos comentó que iban a hacer un refuerzo de presupuesto. Este refuerzo sí se hizo, pero claro, el refuerzo de presupuesto vino tarde para lo que era lo que nosotros manejamos como stocks críticos o stock de contingencia. ¿Por qué? Porque cuando tú tenés una farmacia o una unidad ejecutora que tiene que abastecer a varios lugares, no sabes con exactitud cuáles son los medicamentos que se van a dar, porque las enfermedades determinan el tipo de medicamento. Entonces, tú tenés que tener un stock de contingencia para manejar justamente eso, las contingencias. Con la pérdida, la diferencia que hubo entre lo que fue el incremento de los medicamentos, que no siempre acompasó al IPC, en general fue un poco más, y a eso hay que sumarle el tema de las compras directas, todos esos stocks de contingencia fueron bajando, y es ahí donde aparece la falta de medicamentos. Pablo Mujica, muchas gracias por estos minutos y seguramente estaremos muy atentos a la respuesta que haya de parte de ACE a la asociación.
Bueno, sí, nosotros estamos esperando la respuesta de Leonardo Cipriani. Él ya nos había concedido una entrevista. Ahora volvemos nosotros desde un punto de vista técnico, puramente técnico, a querer apoyar a la solución, o sea, buscar una solución, pensar en una solución creativa para resolver el problema del abastecimiento, que es un tema que obviamente a nosotros como profesionales de la salud nos importa mucho. Muchas gracias. Compañeros, volvemos con ustedes. Bueno, seguramente sigamos con atención este tema de los medicamentos a nivel de ACE. Perfecto, Eduardo, vamos a estar atentos a esta información. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, ya seguimos en Ciudad Viva. Y ahora en Ciudad Viva vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con la alimentación en el marco de este contacto que estamos teniendo con las distintas áreas académicas y de observatorios de la Universidad de la República. Vamos a decir que estamos presentando y recibiendo con muchísimo gusto a Alejandra Girona, quien es magíster es nutricionista, magíster en psicología social y además es una de las coordinadoras del Observatorio del Derecho a la Alimentación de Uruguay. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenos días. Es importante, ¿no? Cuando, no podemos dejar ni de respirar ni de alimentarnos, sí será importante lo del derecho a la alimentación y lo que eso conlleva, ¿no? Y sobre todo la importancia de ese observatorio, que a mí me gustaría empezar por ahí, porque después vamos a tener otras instancias de intercambio, pero digo, ¿qué área se abarca? ¿Qué observa el observatorio? Bien, el observatorio en el Uruguay está conformado por nutrición y por Facultad de Derecho. Estos dos servicios universitarios hace unos años que conforman la red de observatorios de América Latina en relación al derecho a la alimentación adecuada. Esta red, que forman más de 90 servicios universitarios de la región, trabajan justamente en red, vinculados, y su principal objetivo es generar investigación vinculada al cumplimiento del derecho humano a una alimentación, que no es cualquier tipo de alimentación, sino una alimentación adecuada, además, y en donde en América Latina y el Caribe hay grandes violaciones en relación a este derecho. Entonces, esta red, además, colabora... Perdóname, ¿en qué sentido? ¿Por la dificultad de acceder a esos medicamentos? ¿Porque no sabemos cómo alimentarnos bien? ¿Por dónde vienen? La violación está en el hecho de que día a día crece el hambre en América Latina y el Caribe. Ningún país que adhiera a la Declaración de Derechos Humanos, en donde la alimentación es un derecho básico, puede darse el lujo de tener ciudadanos que no saben mañana qué van a comer. Entonces, también en el Uruguay. También en el Uruguay, ¿sí? A pesar de que muchas veces no tratamos el tema, la verdad es que sí hay hambre y hay desnutrición en Uruguay, hay otros problemas vinculados a la alimentación. Entonces, ese es el foco. Por supuesto que también el foco está puesto en esta red de académicos en generar diálogo, intercambio con el Estado, con los gobiernos, para generar programas y políticas que aporten o apoyen a mejorar esta situación. Claro, me quedé pensando y colgada con lo que decías antes, da para otro encuentro, pero digo, ¿en qué áreas o en qué zonas de Uruguay están los problemas más críticos de alimentación? ¿En el área metropolitana, en el interior del país? En general no, la inseguridad alimentaria se reporta como un problema de todo el Uruguay y que está ligado a la pobreza, ¿no? En general, las situaciones más graves de inseguridad alimentaria que están vinculadas al hambre, obviamente que están vinculadas también a las mayores concentraciones de pobreza. ¿Quiénes sufren? Los hogares en general que tienen niños y niñas pequeños tienen mayores niveles de inseguridad alimentaria. Pero una cosa que me gustaba destacar de los observatorios además es la autonomía, ¿no?
porque muchas veces durante estos periodos escuchamos, bueno, los observatorios dicen o no dicen de acuerdo al gobierno de turno. Y la universidad, al contrario, nos da la autonomía como para poder observar, denunciar situaciones con total libertad y que no tienen que ver con el gobierno de turno que esté en el país. Y eso es importante, eso le da una calidad al trabajo que hacemos muy realmente esencial en el trabajo diario de los observatorios. Bien. Ustedes han elaborado en el marco de toda esa experiencia académica y de estudio, no solo de Uruguay, como tú decías, también trabajan en redes, una canasta nutricional. Es decir, ¿qué es lo que deberíamos comer? No quiere decir que sea lo que nos gusta comer, ni lo que podemos comer. Bien, esta canasta, ¿Cómo se conforma? Sí, esta canasta que tiene que ver con la alimentación y la nutrición, es una canasta que se empezó a evaluar, los compañeros que forman parte del observatorio, en especial Fajardo y su equipo, pero lo que han hecho es, a partir de marzo del año pasado, empezar a calcular el costo de una alimentación saludable, no solo en términos de calorías, ¿sí? Porque yo puedo cubrir mis requerimientos de energía con pan y manteca. Eso no es una alimentación saludable. Entonces, lo que se ha hecho es decir, bueno, si el Ministerio de Salud Pública promueve una alimentación saludable que tiene que incluir leche, carnes de todos tipos, cereales, frutas y verduras, etcétera, etcétera. Todos los grupos de alimentos que hacen a cubrir las necesidades no solo en términos energéticos. Bueno, ¿cuánto sale realmente esa canasta? ¿Sí? Entonces, esa canasta empezó a calcularse en marzo, estaba alrededor de unos 8.000 pesos. Mes a mes se fue evaluando de acuerdo a los precios. En marzo del año pasado. Del año pasado, sí, se empezó a evaluar. A hoy, hasta el mes pasado, ¿sí? Estamos ahora en 9.500 pesos. ¿Por persona? Por persona, sí, adulto, promedio, y no tiene incluido lo que es el costo de combustible que tú necesitas, ni tampoco tiene incluido aquellos aspectos que hacen también a la alimentación, que es el placer, que es decir, bueno, hoy voy a pedir algo, hoy voy a comer algo diferente. No, esto es simplemente los grupos básicos, los que deberían estar sí o sí en esta alimentación, está hoy en 9.500 pesos. Ha habido un aumento importante en estos meses, ¿sí? Arrancamos con una base de 8.000. Estamos hablando de una persona sana. De una persona sana y que vive sola. ¿Sí? Si pensamos esto en términos de un hogar con 3 componentes o 4 integrantes, bueno, realmente el alimentarse saludablemente en el Uruguay es muy costoso. ¿Sí? Sí, estamos hablando de 9.000 pesos, me quedé pensando, haciendo cuenta. 9.500 pesos, 9.000, multipliquemos en un hagamos hogar. un redondeo de 10. Estamos hablando de una familia tipo, si son 4, 40.000 pesos solo para comer. Solo para comer, sin tener en cuenta combustibles, ¿sí? Y esto inmediatamente... ¿Es más que la canasta que se maneja habitualmente? Esto no es la canasta, no es el costo de la canasta que se maneja habitualmente para medir pobreza e indigencia con el método INE. Esto es el ideal, bueno, esto que promovemos, ¿sí? Como una alimentación saludable, ¿cuánto cuesta? Entonces, esto inmediatamente uno lo lleva a términos de salarios, ¿no? Ahora que se anunciaron aumentos salariales, uno lo lleva a lo que gana mucha gente en el Uruguay y realmente entonces estamos con problemas serios. Si a eso le sumamos que en Uruguay, previo a COVID, porque hay cosas que uno puede decir, bueno, COVID indudablemente en América Latina, en Uruguay, intensifica muchas situaciones graves. Pero cuando uno piensa que previo a COVID, o sea, el hambre, la inseguridad alimentaria en la región venían aumentando, obviamente que esto se aceleró más, los precios de los alimentos vienen en aumento, y entonces, bueno, es el momento de pensar en una batería de medidas que mejoren el acceso a una alimentación saludable, porque esto tiene consecuencias importantes, ¿sí? Fundamentalmente en la primera infancia, donde tanto se trabajó, ¿sí? para prevenir situaciones de desnutrición. Bueno, hoy es el momento de empezar a pensar cómo hacemos para que las familias logren un acceso a una alimentación saludable
cómo lograr justicia alimentaria en un país que es productor de alimentos, ¿no? Claro. Estamos hablando de que me sigo pensando, me colgué con las cifras. El año pasado, en marzo, eran 8.000 pesos. Ahora, con este incremento de precios, sobre todo de alimentos, está en 9.500. Eso me imagino que ha impactado en el consumo de las personas. ¿Y qué fue, digamos, qué fue lo que más está perdiendo en esto? Es decir, ¿qué es lo que menos se compra? ¿Se compra menos carne o se compra menos verdura? ¿Qué es lo que se pierde en esa nutrición, no? En Uruguay, lamentablemente, no tiene datos sobre encuesta de nutrición. No se sabe en términos generales qué es lo que pasa a nivel país sobre qué consumen los y las uruguayas. Claro, ese es un problema. Más de 10% de incremento. Sí, 17% sí, acumulado. casi 20, Entonces, hoy no tenemos el dato de cuál es el consumo en el hogar porque no hay una encuesta nacional sobre alimentación y nutrición. Lo que sí uno debería pensar, porque es lo que sucede históricamente, ¿no? Es que cuando uno empieza a tener que cambiar la alimentación porque no tiene el dinero para comprar o el acceso económico para comprar, indudablemente que todo lo que tiene que ver con aquellos alimentos más costosos en base a proteínas son los que empieza a dejar de consumir, por ejemplo, carne, ¿sí? Y entonces huevos, leche, y empieza a tener su alimentación, que fue lo que más aumentó, cereales, además. Que fue lo que más aumentó. Y en definitiva empieza a basar su alimentación en cereales, en papa, en tubérculos, ¿sí? Entonces, cuando hoy el gobierno tomó la medida de algunos grupos de alimentos como pan, fideos, ¿sí? Subvencionar de alguna manera, uno tiene que pensar, bueno, pero esa medida no es una medida que aporte a la mejora de la nutrición. Es una medida que tendrá otros objetivos con la economía, inflación, lo que sea. Pero no tiene un impacto, no va a tener un impacto en la calidad de la alimentación de las personas. En eso somos muy críticos, en el sentido, bueno, tenemos que pensar a más, no a menos, ¿sí? Entonces, si bien los cereales son la base de la alimentación de los seres humanos en estas regiones, debemos aumentar la calidad y no lo vamos a hacer a través del pan o los fideos. Bien, ya tenemos que ir cerrando y te pido para una respuesta corta. Va a haber otros encuentros. ¿Ustedes sienten que hay algún organismo de referencia que guíe las políticas alimentarias en esto, que tengan esa mirada? A ver, nosotros en Uruguay tenemos dos problemas. Uno es que no tenemos una ley sobre seguridad alimentaria y derecho a la alimentación adecuada. Eso es un gran vacío a nivel de poder legislativo que tenemos y ojalá se zanje en este tiempo que nos queda. Lo segundo es, no hay una visión integral de los problemas de alimentación. La alimentación no tiene que ser vista solo como el consumo de alimentos, tiene que ver con qué producimos, a quién apoyamos en esa producción, a la mega industria o al pequeño productor que lucha por tierra, por subsistir, o al mediano productor que también genera alimentos para el país y para el afuera. ¿Cómo distribuimos esos alimentos? ¿Qué información tienen los ciudadanos en torno a la alimentación? ¿Qué pasa con los entornos alimentarios donde los niños nacen, crecen, se desarrollan? Y luego sí el consumo. Pero las pilas sobre los problemas de alimentación, que en otro momento podemos hablar, no podemos ponerlas solo en el ciudadano, sino bueno, ¿qué hacen los estados para mejorar la alimentación de las personas? Y ahí no hay una visión aún integral sobre hacia dónde vamos. Alejandra Girona, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, nos quedamos con muchas preguntas y además ese incremento de 17% en un año de esa canasta nutricional asusta, ¿no? Es mucho. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros ahora abrimos una ventana a la ciudad y vemos a ver cómo están las calles, agradeciendo al Centro de Gestión de Movilidad que nos brinda estas imágenes de, creo que es Boulevard, si no me equivoco, Boulevard Artigas. No sé si es el cruce. A ver, Josema, Burgues y Burgues. Boulevard y Burgues, bien. Soleado está. Muy lindo el día.
avenidas y bulevares. ¿Cómo se nota la cantidad de coches, no? ¿Cómo se nota que ha aumentado muchísimo la circulación? Como era obvio, ¿no? Como era obvio que sucediera en esta post-semana de turismo. Justamente en Semana de Turismo comenzó el Festival de Cinemateca, que continúa con bastante actividad en el día de hoy. En este caso, durante esta jornada, en la sala B de El Sodre, se exhibe la película Borom Taxi, que compite en la categoría Nuevos Realizadores. A las 18:15, en la sala 3 de Cinemateca, se va a proyectar la película mexicana Estación 14. Y a las 21:30, en la sala 1 de Cinemateca, Manto de Gemas, compitiendo por la categoría Largometrajes Internacionales. La programación completa del festival la pueden consultar en la web cinemateca.org.uy. Dejamos el cine, ¿qué te parece? Y vamos al teatro. Por supuesto que sí. ¿A dónde? Vamos a la sala Zabala Muñiz. Precioso. Hoy y mañana hay una propuesta bien interesante. La compositora y cantante Helen Holhausen presenta su disco Romperse y acompañada de sus bandas junto a artistas visuales toman la sala número 4 frentes para crear un ambiente inmersivo. Con su típico sonido electrónico, guitarras y percusiones, una entrada que tiene un costo general de 500 pesos. ¿Qué le parece? Eso hoy y mañana en la Zabala Muñiz, decía. Sí. Exacto. Bien, perfecto. Yo le tengo una propuesta para el día jueves. Para el jueves. ¿A dónde nos vamos? Vamos a ir al Centro Cultural Crece de Flor de Maroñas porque va a estar la Filarmónica allí. Nada más y nada menos en el Crece, ahí lo vemos. El día jueves a las 21 horas, día jueves 21, perdón, a las 20 horas, allí en el Crece, en el Centro Cultural Crece Flor de Maroñas, en Manuel Acuña 3054, se presenta la Filarmónica de Montevideo con entrada gratuita. Bien, lindísimo lugar además. Sí, Crece ahí en Flor de Maroñas. Sí, Crece donde, bueno, las chicas del movimiento que vienen un ratito han grabado algunos de los programas allí, también Sí, el Polideportivo de Colón. El Molino de Pérez, pero bueno, el Crece, uno de los últimos, está muy, muy lindo. Tiene un gimnasio, tiene una cancha de básquetbol espectacular ahí también. Un lugar. Así que bueno, pero la Filarmónica el jueves 21 a las 20 horas con entrada gratuita. Y nosotros nos vamos, ¿no? Nos despedimos hasta mañana a las 8, cuando los señores... A las 8 nos despertamos. ¿No? Sí, los despertamos a los que están... Sí. Algunos. Están en la casa, ¿no? Algunos Obvio. se despiertan con nosotros, Pilar. Es raro eso, pero sí. Sí, nos metemos en las casas. A las 8 con todas con las primeras noticias de TV Ciudad, sí. No. Y arrancan ustedes y a las 8:30, ahí nosotros seguimos juntos con la Ciudad Viva. Mañana con la reincorporación de Tania Tavares. Vuelve Tania Tavares. Equipo completo. Equipo completo, nosotros nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never